Buenas tardes, amados hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Gracias damos al Eterno por permitirnos poder reunirnos un fin de semana más para tener que compartir la palabra de Dios a través de estos videos. El día de hoy vamos a hablar de unos dichos que dijo Jesús y que a veces nos trae bastante conflicto para entender estas palabras que dijo Jesús en el libro de Lucas, capítulo 14, versos 25 y 26, ¿ya? Hay allí unas palabras que Jesús dijo con respecto a los requisitos que él tenía para que pudiese uno ser discípulo de él, ¿ya? Y estos dichos que él dice acá nos traen bastante conflicto a nuestra mente, ¿ya? A nuestros pensamientos, porque se menciona aquí en Lucas una palabra bastante fuerte, ¿ya? Que la vamos a leer de inmediato para poder entender lo que estoy diciendo. En el libro de Lucas 14, versos 25-26 dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Ya? Este es uno de los textos, ¿ya? Es uno de los párrafos de la Biblia que nos traen bastante problema para poder entenderlo, comprenderlo, ¿ya? Dado que en gran parte de la Escritura, en la mayor parte de la Biblia, encontramos textos que nos incentivan, que nos enseñan, ya que tenemos que honrar a nuestros padres, a nuestra madre, ya que tenemos que amar a nuestros hermanos, e incluso nos enseña que tenemos que amar hasta a nuestros propios enemigos, ya que debemos amar al prójimo como a nosotros mismos. Y entonces de repente nos encontramos con esto, ¿no es cierto?, donde Lucas deja registrado estos dichos de Jesús, ya diciéndoselo a la multitud que iban con él camino a Jerusalén, ¿ya? Y él se voltea para darle decirle estas palabras a la multitud que le acompañaban, ¿ya? Para decirle esta condición, si alguno quería ser su discípulo, ¿ya? Tenemos que entender que en la época de Jesús, ¿ya? Existían muchos maestros, rabinos, fariseos, escribas, también estaban los griegos, ¿ya? Estaban los saduceos, ¿ya? Habían escuelas romanas, escuelas griegas en Jerusalén, en Israel. Es decir, habían filósofos en ese tiempo, ya muchos filósofos ya que tenían discípulos, así que esto era muy común, digamos, de que se levantaran maestros, juntaran un grupo de personas y formasen algún tipo de escuela con algún tipo de pensamiento, ya con algún tipo de doctrina. Y Jesús no fue la excepción, ya Jesús tuvo sus discípulos, ya, y él no está diciendo ninguna palabra extraña con respecto al discipulado. La gente se manejaba muy bien en eso, ya. Si había un maestro que le enseñase algún tipo de doctrina, ya sea religiosa o sea de filosofía, existía mucho eso en la época de Jesús, ya. Lo extraño aquí era que Jesús está pidiendo un requisito para aquel que quisiese ser su discípulo, y este requisito era que uno tenía que aborrecer a padre, a madre, a hermanos, ya incluso su propia vida, si alguno pretendía o deseaba ser su discípulo. Y esto nos trae bastante conflicto,
a nuestra mente, ¿no es cierto? Porque la palabra aborrecer en la actualidad, en el siglo XXI, es una palabra muy fuerte, es una palabra de odio, ¿ya? Que generalmente se usa, ¿no es cierto?, cuando una persona tiene odio hacia su enemigo, hacia una persona, ¿ya? Y es una palabra para nosotros bastante fuerte. Entonces, que Jesús diga que tenemos que aborrecer a padre, a madre, a nuestros hermanos, incluso nuestra propia vida, es extraño estos dichos de Jesús, dado que en la mayor parte de la Escritura nos incentiva a honrar a nuestros padres. Incluso, por ejemplo, cuando se acerca el joven rico a Jesús para decirle qué necesitaba para heredar la vida eterna, él le dice los mandamientos, ¿sabes? Y conoces tú los mandamientos, eso tienes que hacer. ¿Ya? Y él le pregunta cuáles mandamientos, y él le nombra una serie de mandamientos, ¿no es cierto? No cometerás adulterio, no hurtarás, no robarás, honra a tus padres y a tu madre, ¿ya? Y en la Escritura encontramos cientos de pasajes bíblicos relacionados, enseñándonos que a nuestros padres tenemos que honrarlo, ¿ya? Y luego encontramos estos dichos de Jesús, ¿no es cierto?, diciéndolos que si alguno quiere ser su discípulo, tiene que aborrecer a padre o madre, a hermanos, a hermanas, incluso nuestra propia vida. Eso ya es extraño. Estas palabras que Jesús menciona, ¿ya? Eso es lo que vamos a explicar el día de hoy. Vamos a clarificar este pasaje bíblico, vamos a clarificar estos dichos que Lucas menciona diciendo que Jesús dijo estas palabras. Lo vamos a clarificar hoy día, ¿ya? Porque siempre este texto nos trae conflicto a nuestra mente, ¿ya? Porque el ser humano, por naturaleza, ama a sus padres, ¿ya? Entonces Jesús no puede haber dicho estas palabras porque serían contra la propia naturaleza con la cual el Dios eterno nos hizo, ¿ya? Así que eso es lo que vamos a explicar el día de hoy, ¿ya? La explicación en sí puede ser bastante larga, ¿ya? Porque Jesús aquí lo que está mencionando es bastante profundo, uno tiene que analizarlo con profundidad para entender todo lo que Jesús quiso decir con estas palabras, ¿ya? Pero hoy día nos vamos a enfocar en explicar la parte técnica, por así decirlo, la parte, digamos, teológica de esto, pero no creo que alcancemos el día de hoy a extraer la parte espiritual de lo que Jesús estaba diciendo acá. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a avanzar el día de hoy. Si no terminamos, podemos hacerlo la próxima semana y analizar esa parte espiritual de los dichos de Jesús acá, lo que él quiso decir. Lo dejamos para la otra semana, pero hoy día sí vamos a explicar a qué se refería con odiar o con aborrecer a nuestros padres, a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, incluyendo nuestra propia vida, ¿ya? Así que eso es lo que vamos a tratar de explicar el día de hoy, ¿ya? Lo primero es que este pasaje bíblico de Lucas 14, 25 y versos 26, también este relato, este hecho, estas palabras de Jesús las encontramos en el libro de Mateos, en el Evangelio de Mateos, en el capítulo 10, en el versículo 37, pero dicho de otra forma. Se los voy a leer. Mateos 10, 37 dice: el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Eso escribió Mateo en su evangelio, dejando el mismo registro que deja Lucas, pero dicho de otra forma. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de ser mi discípulo. Y Lucas
dice lo mismo que está diciendo allá Mateo, pero de otra forma dice en el versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre o a su madre. Y eso es lo que vamos a explicar, por qué Mateo dice el que ama más a padre y madre, pero Lucas dice que al que aborrece a padre y madre, ¿ya? A veces cuando leemos el Evangelio de Lucas y paralelamente leemos el Evangelio de Mateo, vamos a encontrar que muchos pasajes mencionados relatando la misma historia, los mismos hechos que Jesús hizo o las mismas palabras que Jesús dijo, encontramos en estos dos evangelios a veces diferencias, ¿ya? Como que Mateo dice una cosa y Lucas dice otra cosa, ¿ya? Y eso es lo que vamos a explicar el día de hoy. Lo que vamos a explicar el día de hoy nos va a servir para entender muchos de estos pasajes que pareciera que se contradicen entre ellos, como por ejemplo Lucas y Mateo pareciera que se contradicen en muchos pasajes bíblicos que mencionan el mismo caso, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del centurión, sí está bien dicho, el centurión, el oficial romano que manda a pedir a Jesús que venga a sanar su siervo, Lucas, por ejemplo, lo cuenta de una forma y Mateo lo cuenta de otra forma, ¿ya? El mismo hecho contado como que en diferentes puntos de vista, y eso tiene una explicación, es lo que vamos a explicar hoy día. Lo que hoy día vamos a explicar nos va a servir para entender muchos de estos pasajes que se refieren a la misma situación, pero que pareciera que se contradicen porque se cuentan de maneras muy distintas. Así que lo que vamos a explicar hoy día nos va a servir para explicar muchos otros textos bíblicos, tanto del Evangelio de Mateo como de Lucas, que pareciera que se contradicen, o pareciera que Lucas quisiera llevarle la contraria a Mateo, pero no es eso, ¿ya? La verdad que ambos, en todos los pasajes bíblicos que pareciera que hubiese una contradicción, porque se cuenta de una forma y otro lo cuenta de otra forma, pues no hay ningún conflicto entre ellos, tiene una explicación, ambos están diciendo las mismas cosas, pero de diferentes maneras, y es lo que vamos a entender hoy día. Lo primero, para entender a Lucas por qué él dice que Jesús dijo que el que no aborrece a padre y madre. Lo primero que quiero dejar claro es que Jesús no dijo eso, ¿ya? Y Lucas aquí no está poniendo palabras tampoco en la boca de Jesús. Lucas está correcto lo que está diciendo, ¿ya? Solo que la palabra aborrecer es la que vamos a entender el día de hoy a qué se refería, porque la palabra aborrecer para nuestros días, para el siglo XXI que estamos viviendo, tiene un significado, ¿ya? Pero para el tiempo de Jesús, esta palabra se usaba para muchos significados, ¿ya? Y eso lo vamos a explicar ahora. Lo primero que tenemos que entender y comprender es para quién escribió Lucas este evangelio. Es lo primero. Por ejemplo, Lucas capítulo 1, Lucas capítulo 1, verso 1 al 4, dice lo siguiente. Dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Lo primero, Lucas está escribiendo para Teófilo, un oficial romano. ¿Ya? Eso está diciendo Lucas aquí, ¿ya? Que a él le pareció bien escribirle todas estas cosas que ocurrieron en Israel, refiriéndose a Jesús, por supuesto, a la vida de Jesús, a las enseñanzas de Jesús, ¿ya? A la resurrección de Jesús, todo lo que tenía que ver con el ministerio de Jesús, ¿ya?
le pareció bien escribírsela a este oficial romano, ¿ya? Que, que no se manejaba seguramente, a lo mejor, muy bien en el hebreo. Así que Lucas, ¿qué es lo que hace? Escribe el Evangelio contándole toda esta historia de la vida de Jesús, de los hechos de Jesús, de los milagros de Jesús, de la enseñanza de Jesús, de la muerte y resurrección de Jesús. Le escribe esto, pero en griego. Él escribe en griego. Lucas se manejaba muy bien en el griego, ¿ya? De hecho, fue Lucas quien le escribe muchas epístolas al apóstol Pablo, ¿ya? Pablo, por supuesto, fue el autor mental de muchas epístolas, pero fue Lucas quien las escribe. Digamos, Lucas se manejaba en el griego. Lucas acompañó al apóstol Pablo en muchos viajes misioneros, ¿ya? Y así que es Lucas que escribe muchas de las epístolas de Pablo. Él se manejaba en ese idioma. Y el Evangelio de Lucas, él lo escribe en griego, mientras que Mateo lo hace en hebreo. Entonces es el primer obstáculo que encontramos entre los dichos que a veces leemos que ambos están contando un mismo hecho, pero con diferentes palabras, como el que estamos analizando el día de hoy, donde Mateo dice que el que ame más a padre o a madre que Jesús no puede ser su discípulo. Mientras que Lucas lo dice en griego y usa la palabra aborrecer. ¿Por qué? Porque la palabra aborrecer en griego, que se llama miso, es la palabra miso, servía para muchos significados. Servía para la palabra odio, ese odio de muerte, ese odio malo. Servía también para referirse a aborrecer, y servía también para referirse incluso a un simple disgusto, ¿ya? Y por supuesto, la palabra aborrecer se usaba para también referirse cuando una persona ponía más interés en una persona que otra, o en una cosa que otra, ¿ya? Como por ejemplo, en el libro de Génesis encontramos, por ejemplo, que Jacob trabaja por Raquel 7 años, pero Labán lo engaña, ¿no es cierto?, y le da a la hija mayor, a Lea, ¿no es cierto?, como esposa, y lo hace trabajar después 7 años más para que él trabaje por Raquel, a la mujer que él amaba. Y dice la escritura en Génesis, ¿no es cierto?, que Jacob tenía preferencia más por Raquel, porque la amaba más, ¿ya? Pero no que odiaba a Lea, porque Lea no le había hecho nada. Incluso tuvo muchos hijos con Lea, ¿ya? Solo dice la Biblia que él tenía preferencia y amaba más a Raquel. Y acá lo que está diciendo Lucas es exactamente lo mismo. Mateo lo dice muy bien. Mateo dice, el que ama más a padre o madre o hijo o esposa o hermanos, hermana, no es digno de ser mi discípulo. Eso está bien lo que dijo Mateo. Lucas usa la palabra aborrecer. Usa la palabra aborrecer porque era la palabra que se usaba en griego para decir el que ama menos, o el que tiene preferencia por una persona más que otra. Y eso es lo que está diciendo Lucas aquí con la palabra aborrecer, que para nuestros días es fuerte, que para nuestros días tiene otro significado. Nosotros inmediatamente lo llevamos a ese aborrecer de odio, de muerte, ¿ya? Pero acá la palabra aborrecer en el griego se estaba refiriendo a amar menos, o dar preferencia más a una cosa que a otra, o a una persona más que a otro. Y eso es lo que dijo Jesús. Si alguno pone más amor en otras cosas, incluso pone más amor en sus padres, en sus hijos, en su esposa, en sus hermanos y en sus hermanas, incluso ama más su vida que a mí, no es digno de ser mi discípulo. ¿Por qué no era digno de ser tu discípulo? Eso yo creo que lo vamos a dejar para la otra semana. Hoy día vamos a analizar este texto donde lo vamos a clarificar, ya que la palabra aborrecer
está bien escrita y no está debatiendo con Mateo Lucas, sino que está diciendo exactamente lo mismo, solo que Mateo lo dijo en hebreo y Lucas lo dijo en griego. Y para poder Lucas, que el centurión romano a quien le estaba escribiendo el Evangelio, se lo adaptó a su idioma griego, porque no le estaba escribiendo a un hebreo, no le estaba escribiendo a un judío, le estaba escribiendo a un romano, y el idioma de Roma era el griego. Así que se lo adaptó, el lenguaje lo tradujo del hebreo al griego y le dio esta palabra aborrecer, que para nuestros días puede sonar muy fuerte, pero la palabra aborrecer o la palabra odio en griego servía para muchas cosas. Servía tanto para el odio de muerte, para ese odio que es malo, ¿no es cierto? O para la palabra aborrecer, que quería decir que cuando una persona tenía más preferencia por una persona más que otra, como suele hoy día, ¿no es cierto?, en una familia que es numerosa, que tienen varios hijos, a veces los hijos le dicen a los papás, tú tienes más preferencia por tal hermano o por tal hermana, ¿ya? A eso se refería, ¿ya? Y la palabra odio iba de la palabra odio de muerte, iba de la palabra aborrecer, que quería decir amar más a una persona que a otra, hasta un simple disgusto. Incluso esa palabra hoy día mucho se usa también. Por ejemplo, cuando una persona tiene un bebé, ¿no es cierto? Y a veces uno no sabe qué le pasa al bebé, que llora y está a veces todo el día llorando, y la madre, llega el esposo del trabajo y la madre le dice, el hijo ha estado toda la tarde odioso o ha estado todo el día odioso, ¿ya? Se usa esa palabra, a veces la he oído decir, ¿ya? O he oído decir, no molestes a tu padre que hoy día está medio odioso, ¿ya? Pero no se está refiriendo al odio, ese odio que conocemos nosotros, ese odio malo, sino que se está refiriendo, ¿no es cierto?, a que la persona está disgustada ese día, no anda de buen humor, ¿ya? Y usamos la palabra odio en ese sentido, decimos está odioso, ¿ya? Lucas aquí hace exactamente lo mismo, ocupa esta palabra porque en el griego, para poder decir que una persona tenía más amor o más cuidado por una persona que otra, se usaba la palabra aborrecer, pero no ese aborrecer que nosotros hoy día conocemos de odio, de odio de maldad, de odio de muerte, de ese odio no te quiero ver, ¿ya? Así que ese es lo que está diciendo Lucas, y esa es la diferencia que tiene con Mateo, solo que Lucas tuvo que traducirlo al griego porque se lo está escribiendo a un romano que su idioma era el griego, ¿ya? Eso es lo que ocurre con esta palabra, digamos, que a veces nos trae conflicto cuando leemos la escritura, ¿no es cierto?, y nos encontramos de golpe con esta palabra, ¿no es cierto?, y nos hace pensar y decimos, pero ¿cómo vamos a odiar a nuestros padres? ¿Cómo vamos a odiar a nuestra familia? ¿Ya? Así que esta palabra debemos entenderla en este contexto. Lo otro importante es que cuando se usaba la palabra odio, para poder entender si se estaba refiriendo a ese odio de muerte, a ese odio malo, ¿ya? O si se estaba refiriendo a la preferencia que tenía una persona por una persona más que otra, o por una cosa más que otra, ¿ya? O si se estaba hablando de un simple disgusto, la manera de saber a qué aborrecimiento se refería estaba en el contexto de lo que se estaba diciendo, ¿ya? Y Lucas se preocupó de eso, ¿ya? Es por eso que Lucas, por ejemplo, en el contexto de lo que está diciendo acá, antes de llegar a este texto, por ejemplo, en el capítulo 14 de Lucas, pero en el versículo 15, está la parábola de la gran cena, de un hombre que hace una gran cena y manda a buscar sus invitados y todos empiezan a excusarse. Uno dice, yo
compré una hacienda y tengo que ir a verla, otro había comprado 5 yuntas de bueyes, ya otro recién se había casado. Es decir, todos presentaban excusas para no participar de la gran cena. Y Lucas se preocupó de eso y lo puso en el contexto, ¿ya? Y seguido de esto, ¿ya? Seguido de que explica esta parábola de la gran cena, él dice estas palabras. Entonces, el oficial romano, ¿ya? Teófilo, para quien fue escrito el Evangelio de Lucas, iba a entender inmediatamente por el contexto a qué aborrecimiento se estaba refiriendo. Si era el aborrecer de ese aborrecer malo de muerte, o si era el aborrecer de cuando uno se refería, cuando una persona tenía más preferencia que por otra. ¿Ya? Lucas se preocupó de eso y lo puso aquí poquito antes de escribir esto. Ahí ustedes lo tienen en Lucas 14, versículo 15, hasta el versículo 24, y enseguida pasa al versículo 25 y 26, donde dice estas palabras, ¿no es cierto?, que grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, que ya sabemos, no ama menos a su padre, no ama menos a su padre y a su madre, y mujeres, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Ya? Pero se estaba refiriendo al que no ama menos. ¿Ya? Eso es lo que está diciendo, solo que Lucas lo dice, lo tradujo al griego. Y para poder traducirlo al griego tenía que usar la palabra aborrecer, que servía para referirse cuando una persona tenía más preferencia por una persona que por otra. Eso es el tema acá. Y ustedes van a encontrar en Lucas y en Mateo muchos pasajes similares, que Lucas lo dice de una forma, Mateo lo dice de otra forma. Hoy día ya sabe la clave de esto, ¿no es cierto? Primero porque Lucas lo hace en griego, Mateo lo hace en hebreo, ¿ya? Y traspasa del idioma hebreo al griego, ¿no es cierto?, para poder que el oficial romano a quien iba dirigido el Evangelio de Lucas pudiese entender, lo adaptó a su idioma. Eso es la explicación, no hay otra, ¿ya? No hay otra explicación para esto. Lo que sí vamos a ver la próxima semana, ¿ya? ¿Qué significaba ser discípulo? ¿Por qué Jesús dice, ya, el que no ama menos a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus hermanas, ni su propia vida, si no la ama menos que a mí, no puede ser mi discípulo? Eso lo vamos a explicar la próxima semana, ¿ya? ¿Por qué Él pone en prioridad amarlo? ¿Ya? ¿Por qué pone Él en prioridad en el decir lo primero que deben amar es a mí? ¿Ya? ¿Y qué significado tiene o qué consecuencias tiene, por ejemplo, el que yo ame menos a mi padre, a mi madre, a mis hermanos? ¿Cómo demuestro yo que yo amo más al Eterno que a mi familia? ¿Ya? Porque allí es donde podemos confundirlo, allí es donde podemos dar una mala explicación y por ejemplo, llegan mis padres a tomar una once conmigo a casa y yo los dejo solos. Les digo, yo tengo que irme, no sé, pues a la iglesia, por ejemplo, tengo que irme al culto a compartir con los hermanos porque yo amo más a Dios que a ustedes, así que se van a tener que quedar solitos en la casa. Eso me ha tocado vivirlo, me ha tocado a veces experimentar eso, y es doloroso cuando uno malinterpreta la escritura y no entendemos este pasaje, y eso lo vamos a explicar la próxima semana, ¿ya? ¿A qué se refería Jesús cuando Él dice, ámenme más a mí que a sus padres? ¿Tengo que yo hacerle desaire a mi familia para mostrarle que yo amo más a Dios que a mi familia? Eso lo vamos a explicar. Vamos a explicar, por ejemplo, por qué el eterno Dios, sabiendo que Abraham deseaba tanto un hijo, lo amaba con todas sus fuerzas tener un hijo, se lo pide al eterno Dios, se lo concede y luego le pide a ese hijo, ¿ya? Sabiendo que Abraham, su hijo era su vida.
Vamos a explicar eso porque eso también tiene que ver con este pasaje bíblico que acabamos de leer, ¿no es cierto?, que acabamos de explicar. Lo vamos a explicar la próxima semana. La palabra esta, que lo que Jesús estaba diciendo, ámenme más a mí, más que cualquier cosa, tiene un sentido. Él estaba diciendo algo profundo, ¿ya? Y eso lo vamos a dejar para la otra semana. Hoy día solamente quería explicar esto, ya para poder entender qué es lo que era aborrecer, y ya sabemos que era amar menos. A eso se refería, amar menos. Nada más que eso, pero no el aborrecer que nosotros entendemos hoy día en el siglo XXI, ¿ya? Espero les haya gustado esta razón, y no hay otra razón, así que pueden buscar, indagar, no hay otra razón, esa es la razón. Lucas lo hace para un oficial, para Teófilo, un personaje romano, una autoridad romana, y se lo adapta al griego, y por eso él traduce la palabra aborrecer, que en el griego quería decir, se podía usar esa palabra para decir, referirse cuando una persona tenía más preferencia por una que por otra persona, o por una cosa más que otra. Que el Señor de paz le pueda bendecir el día de hoy y puedan tener, ¿no es cierto?, una maravillosa semana junto a su familia. No olviden de leer y escudriñar la Escritura, que en ella nos parece que encontramos la vida eterna. Que el Señor de paz les pueda bendecir, y si Dios nos permite, nos estaremos reuniendo la próxima semana para seguir analizando este pasaje bíblico, pero ya ahora la otra parte. Que el Señor de paz les bendiga.